Genial, ahí vamos viendo cómo se va sumando gente. Ahora vamos a arrancar con la charla del día de hoy, de a poquito. Hola a todos los que se van sumando. Bien, vamos a arrancar de a poquito. Ahora vamos a arrancar con la charla. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a arrancar con la charla de hoy que se titula Retorno y recurrencia. Hoy vamos a hablar sobre estas dos leyes que actúan tanto en el interior como en el exterior. Son dos leyes que actúan y que no nos damos cuenta cómo actúan, en qué momento, cómo lo hacen. No nos damos cuenta que formamos parte de estas leyes y lo importante es tener el objetivo, es aprender a identificarlas en el diario vivir, aprender a observarlas, a verlas en el exterior y así también ver todos los defectos que estas dos leyes aplican. Así que bueno, de a poquito los que se vayan sumando, estas conferencias se dan una vez a la semana, son conferencias totalmente gratuitas, se dan de forma virtual. Ahora vamos a arrancar a darla por Instagram Live y por el otro lado vamos a darlas de una forma presencial para el que quiera venir en ACM Coworking, Presidente Roca 348. En la sala es en Rosario, Argentina, por las dudas lo aclaro, porque a veces escriben de otras provincias, de otros países y bueno, es importante aclararlo. Así que bueno, vamos a arrancar con la conferencia del día de hoy que se titula lo que es retorno y recurrencia. Primero tenemos que hablar de cómo trabajan estas dos leyes. ¿Cómo trabajan estas dos leyes? Empecemos hablando primero sobre la ley de retorno. La ley de retorno nos enseña de que cada fenómeno que se manifiesta, el retorno es una ley constante que hace que una vez que un fenómeno aparece, se manifiesta y luego termina, vuelve al punto de inicio, que es el punto de partida. Ahora veamos lo que es la recurrencia. La recurrencia, lo que quiere decir la ley es una fuerza universal que hace que una vez que un fenómeno se manifestó y volvió al punto de partida, vuelve a ocurrir. Vamos a dar un par de ejemplos para que se entiendan. Porque estas dos leyes lo que hacen es formar ciclos, que esa es una palabra importante para saber. Hablemos un poco, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ciclo del agua? Como primera medida, el sol irradia calor. Entonces, de esa manera evapora toda la humedad, el agua la evapora del suelo, va hacia las nubes. Cuando se condensan las nubes, se viene la lluvia y volvió al punto de partida que es el sol radiante. Vamos a hacer un dibujito como para que se entienda. Primero tenemos al sol como inicio, que da calor. Como segunda medida tenemos el sol que evapora del suelo, va evaporando todo lo que es el agua y esto va subiendo y termina condensándose en las nubes
para que se dé la lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como primer medida, el sol se manifestó, empezó el ciclo, se empezó a dar el calor, el agua subió, se condensaron las nubes y de ahí se desató lo que es la lluvia. Eso es un ciclo que se formó. Por el otro lado, podemos ver el movimiento cíclico de los planetas, que a su vez hace que también la Tierra gire. Por el otro lado, tenemos lo que es el amanecer, el atardecer, el anochecer. Y una vez que llega al punto final de la noche, ¿qué es lo que va a suceder? Por ley de recurrencia se va a manifestar de vuelta ese ciclo. Por eso tenemos que saber que son fuerzas constantes que generan ciclos. ¿Qué es lo que sucede cuando en nuestro cuerpo? ¿Cómo funcionan estas leyes? Veamos lo que es el sistema digestivo. El estómago está pidiendo alimento, automáticamente buscamos algo para comer, alguna fruta, alguna verdura, lo ingerimos, el cuerpo toma lo que necesita, elimina lo que no necesita y finalmente tenemos mucha energía y en un momento determinado, por ley de retorno, vamos a volver a tener hambre y por ley de recurrencia eso va a volver a manifestarse. Voy a tener hambre de vuelta, voy a querer comer, voy a alimentarme, va a tomar los nutrientes del cuerpo que necesita, va a desechar lo que no necesita y por el otro lado vamos a en un momento a tener energía y vamos a volver al punto de partida, al momento que yo tengo hambre. Lo mismo sucede con todo, con la mañana, con el mediodía, el atardecer, la noche. Volvemos y repetimos, son ciclos que se van dando, ¿sí? Así que lo que tenemos que saber es que el retorno y la recurrencia forman ciclos. Espero que vaya quedando claro. Cualquier cosa igual, cualquier pregunta que tengan, la pueden ir haciendo. Nosotros cuando terminemos la confe, por ahí vamos a ir a revisar las preguntas y las vamos a ir contestando. Bien, ahora veamos algo muy importante que es el ciclo de la vida. Estuvimos viendo que estas dos fuerzas, la de retorno y recurrencia, van formando ciclos que se dan de forma tanto externa como interna. Así que, ¿qué es lo que sucede con la vida? Esperen un ratito, voy a tomar agua. Bien. Lo que sucede es que nosotros, en esta vida física, material, tenemos un nacimiento, ¿sí? Y después pasamos por otra etapa de la vida, que es el crecimiento, el desarrollo y por último, la muerte. Si hablamos de lo que es retorno y recurrencia, tenemos que saber que la vida no termina ahí. La persona viene a este mundo, en este mundo de esta materia, empieza a crecer, se desarrolla y finalmente muere. Entonces pensamos nosotros que la vida es eso y la vida termina. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que termina es un ciclo. Es una etapa. Y tenemos que saber, como todos los maestros los enseñan, que el ser humano, el hombre, no es solo cuerpo físico, sino que también es alma y espíritu. ¿Por qué hablamos de esto? Justamente porque las charlas de conocimiento de sí mismo se basan en las enseñanzas de los maestros. Y los maestros vinieron a decir que el cuerpo físico no lo es todo, sino que existe algo más allá. Lo que tenemos que ver en esta conferencia de retorno y recurrencia es que la parte que se nos da a nosotros del nacimiento y muerte es un ciclo, es una etapa. Así como se dio en un momento,
así como se dio en un momento la lluvia, y en un momento se volvió a manifestar por ley de retorno y recurrencia, se mantiene de vuelta, empieza el sol a levantar lo que es el agua del suelo, lo empieza a evaporar. Y lo que nos enseña es que la vida no termina ahí, sino que hay otros ciclos, hay otras etapas, que esto lo vemos y lo han hablado muchos maestros y lo han hablado distintas religiones, sobre todo en lo que es el budismo, el jainismo, el gnosticismo, etc. Han hablado de que existe lo que es la reencarnación. Y lo que nos explican es que eso que sucedió en un momento, esta vida, es un conjunto de un montón de vidas. En lo que es el budismo se le habla del samsara, que por ley de evolución y por ley de involución, el alma empieza a madurar, empieza a venir a la vida, que es una escuela, y empieza a aprender a madurar. Porque hay personas que no saben madurar en lo que es el amor, en las virtudes del alma, en lo que es la voluntad, en lo que es el respeto por las demás personas, por los seres que habitan este planeta. Entonces, es algo que no lo logramos ver, pero la vida es una escuela, y uno viene a este mundo una y otra vez, por ley de retorno, vuelve a nacer en un cuerpo físico, y por ley de recurrencia vuelve a ocurrir un montón de eventos, vínculos que generamos, porque tenemos que saber que los seres humanos tenemos vínculos con determinadas personas, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, el vecino, etc. Son vínculos que tenemos en esta vida que ya lo traemos de una vida pasada. Vamos a dar un ejemplo para que se vaya entendiendo bien, porque el tema de la reencarnación es un tema bastante profundo. Vamos a tocar algunas cositas. ¿Qué es lo que sucede con esas personas que tienen un talento especial? Como lo es, por ejemplo, lo que fue Mozart. Mozart fue un artista, un músico, que desde chiquito tenía el don de la música. Y Salieri, que era un músico que todo el día estaba practicando, estudiando, trataba de ser lo mejor posible en lo que era la música clásica, al ver a Mozart se volvía loco. ¿Por qué? Y porque no llegaba a tener el talento que tenía el chico. Lo veía y se llenaba de rabia, se llenaba de bronca. Y por más que practique y practique, nunca iba a alcanzar ese talento. ¿Por qué? Porque justamente de algún lado vino ese talento. Porque lo que son las virtudes del alma no mueren en la persona, sino que se arrastran a un nuevo vehículo físico. ¿Qué es lo que pasó también con un jugador que es Leo Messi, por ejemplo? Cuando uno lo ve y sabe la historia, se da cuenta que fue un chico que ya con 5 o 6 años manejaba la pelota de una manera tal que pasaba a chicos de 12, de 14 años, así como nada. ¿De dónde salió ese talento? ¿Cómo hace un profesional, cómo hace un científico como Einstein, que se ponían a la par y no podían estar al lado de él porque era una persona brillante? Ya lo ha traído de otra vida pasada ese talento. También sucede de casos, de experiencias, de personas que han tenido una vida pasada y que cuando nacen en un lugar, cuando nacen en un determinado país con distinto idioma, sentían, esto se puede ver en un montón de documentales, en un montón de historias, hay películas de gente que se acuerda de una vida pasada en otro lugar del mundo, en otro país, con otra cultura. Entonces, cuando esa persona viene a ser indagada por un psicólogo o por un psiquiatra, va viendo que no hay un problema en su mente, sino que es algo, recuerdos vivos que tiene, y después se encuentra el lugar que tenía en la cabeza, dibuja el mapa como si hubiese nacido allí. Entonces ahí vemos de experiencias de personas que realmente vivieron lo que es la reencarnación. Y tenemos que saber que la reencarnación
no es un fenómeno que separa o que anula lo que es el cielo o la eternidad. El Buda, por ejemplo, hablaba del Brahma, que es el Brahma acá en Rosario, en Argentina, se conoce como la bebida alcohólica, pero el Brahma es los cielos, como el mismo Jesús hablaba, un lugar donde no existe el dolor, el sufrimiento, y justamente cuando uno viene a evolucionar, no repite la vida con esos vínculos, con esos problemas, con un montón de situaciones que muchas veces queremos escapar, sino que una vez que nos hacemos acorde a otros mundos superiores, ya no necesitamos volver acá, porque si el alumno aprendió el grado en la escuela que realizó, entonces no necesita volver a esa escuela. ¿Me hago entender? Bueno, vamos ahora a hablar, para todos los que se suman por las dudas les digo que vayan, si quieren poner comentarios ponen, después lo vamos a leer. Mientras tanto vamos a seguir. Hablando sobre los vínculos y las recurrencias. Bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Comencemos hablando de vuelta. Recuerden que el retorno y la recurrencia es un evento, un fenómeno que trabajan juntos y que una vez que se da un fenómeno y vuelve al punto de partida, vuelve a ocurrir. Se vuelven a dar las mismas situaciones. Y si nosotros estamos explicando y se nos habla de que todo lo que hacemos termina teniendo consecuencias, que eso lo vamos a hablar en lo que es la conferencia de la ley del Dharma y el Karma, tenemos que saber que así como generamos vínculos las veces pasadas, en una vida pasada que estuvimos, con ciertas personas, ciertas relaciones, ciertas circunstancias, y vivimos también determinados eventos con determinadas personas, tenemos que saber que vamos a volver a vivir todo eso que vivimos en algún momento con esas personas. Vamos a dar un ejemplo. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Si una persona en una vida pasada fue egoísta, fue cruel, fue un padre abusador que maltrató, fue un padre que violentaba a sus hijos, que era alcohólico, etc. En esta nueva vida va a tener, con esas personas, va a tener el vínculo todavía intacto. Va a volver a aparecer por ley de recurrencia, a volver a frecuentar todo eso que hizo frecuentar a la persona. Si yo di buenos tratos a un amigo y necesitaba una ayuda económica en un momento determinado y nadie le prestaba atención a mi amigo, nadie lo podía ayudar y yo sí, en esta vida, en un momento determinado, con esa persona genero vínculos. Vínculos que son recurrentes. Y los vínculos pueden ser buenos o pueden ser malos. Si en una vida pasada, como dije, en una vida pasada estuve en una familia tuve una familia donde recibí buen trato, recibí amor, recibí cariño, y yo mismo empecé a hacer así con la familia que también formé. Cuando vuelva a este plano físico, por ley de recurrencia, esos vínculos, ese hermano, ese amigo que me ayudó, que me entendió, que siempre me dio un apoyo, va a seguir estando en esta vida. Esto lo podemos ver si empiezan a observar. Hay gente que se conoce quizás en 10 minutos en un bar o justo está en una estación de tren y de la nada genera una amistad de por vida. Y por más que no se hablen por meses, cada vez que se encuentran esas dos personas, lo que hacen es
entenderse de una forma como si se hubiesen conocido hace 100 años atrás. Eso es lo que tenemos que ver, que los vínculos que nosotros generamos anteriormente y los que estamos sembrando ahora, tarde o temprano vamos a cosechar esos vínculos en una próxima vida, ¿no? Por el otro lado, podemos tener vínculos malos. Cuando hablamos de vínculos malos, estamos hablando de vínculos de odio, maltrato, abuso. Porque como dijimos, vivimos en un universo que tiene leyes. Las leyes del ser humano son una cosa, las leyes divinas del universo son otras. Entonces, si yo en una vida pasada fui una persona que abusé de mi hermano menor, o de un hijo, o de una pareja, y siempre fui totalmente cruel, nunca llegué a perdonar por orgullo, por vanidad, por un montón de cuestiones, no la perdono a esa persona, automáticamente va a volver en esta vida y voy a pagar todo lo que anteriormente hice. Y esa persona, si yo la traté mal, por ley del karma, que también lo vamos a ver en otra conferencia, se van a invertir los roles. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tuvo mucho poder, fue empresario, tenía un empleado bajo su cargo y lo hacía trabajar de más, le pedía vacaciones y no se la daba, empezó a ser egoísta, tarde o temprano, en la próxima vida, lo que va a suceder es que por ley del karma se va a dar vuelta esa situación. Y el tirano, que un momento estaba acá arriba, va a estar abajo. Y la persona que es sumisa va a estar de este lado. A mí me ha pasado que he ido a un hotel, me atendió un recepcionista y nunca le pregunté si era dueño o si era empleado. Y resultó que tenía una personalidad que era muy de dueño, uno lo observaba, yo llegaba y hablaba como si fuese el hotel suyo, tomaba las decisiones de una manera muy estricta. Y después de muchos años, cuando pregunté, a todo esto la otra persona que veía a veces en el hotel era una persona muy callada, muy humilde, que no tenía ese carácter fuerte que tenía el dueño entre comillas, resultó siendo el verdadero dueño del hotel. Entonces, esa persona que yo me topaba y que tomaba decisiones y que era muy gruñona, se enojaba por algunas cuestiones. Después, cuando indagué, me empecé a dar cuenta de que no tenía poder y él quería el poder. Y seguramente se le fue dada vuelta la condición. Si ustedes estudian otro caso de lo que es un autor que se llama Wayne Dyer, contó de que, un autor que ya falleció hace tiempo, contaba de que cuando nació le tocó un padre maltratador, un padre que terminó abandonando a la familia, dejó a su mujer y a sus hijos abandonados, sin sustento, sin un techo, y él creció totalmente enojado. Pero internamente él tenía unos defectos muy fuertes, porque era alcohólico, porque también era violento, porque no perdonaba, era muy orgulloso. Entonces la vida uno si lo observa se va dando cuenta de que en este mundo donde hay cosas que nos parecen crueles, hay personas que nos parecen personas que no tienen, nunca pagan lo que están generando, entonces uno le agarra mucha bronca, pero tenemos que saber que tarde o temprano, por ley de retorno y recurrencia, eso se va a dar vuelta y le va a suceder todo lo que está haciendo esa persona. Que primero, eso lo vamos a hablar en una conferencia que se llama Ley del Karma, ¿sí? Bueno, ahora veamos porque nosotros en estas conferencias, ¿de qué hablamos? Para los que no conocen. Hablamos del conocimiento de sí mismo y un camino que se puede hacer, un camino que la persona pueda recorrer, hacer un trabajo interior, madurar en espíritu, aprender a tener voluntad, a eliminar la pereza, el orgullo, la vanidad, etc. Vamos a hablar ahora sobre un camino que yo quiero recorrer, pero no puedo recorrer porque tengo determinados vínculos. Así que veamos ahora lo que son que las recurrencias son cadenas.
espero que estemos bien con el tiempo. La duración de estas charlas dura 1 hora aproximadamente. Pueden hacerlo de forma presencial o también lo pueden hacer desde casa, no hay problema. Son totalmente, las conferencias son gratuitas, para el que no lo sabe. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno busca despertar la conciencia, cuando uno busca madurar, hacer un trabajo interior, empieza a cambiar también su estilo de vida, empieza a dedicar más tiempo a cosas que no hacía. Y tenemos que saber que hay personas, vínculos que generamos, sean buenos o sean malos, me generan a mí una cadena. ¿Por qué? Porque la persona empieza a trabajar en su interior, ¿sí? Empieza a estudiarse a sí mismo, a conocerse, a estudiar la ira, a estudiar el yo alcohólico, a estudiar el yo iracundo, que ahora vamos a ver un poquito lo que sucede en la psicología con estas dos leyes. Y hay vínculos que hace que a uno lo jalen y uno no pueda ser libre, no pueda actuar por sí mismo, por voluntad propia. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Puede pasar de que la persona que tiene un padre, un chico tiene un padre, que vamos a suponer que es abogado, y el padre está todo el tiempo diciéndole al chico que estudie las leyes, que se reciba, que sea abogado como toda la familia, porque es algo que lo hicieron todos los familiares, el abuelo, el tatarabuelo, etc. Y resulta que este chico tiene su camino, ve en sí mismo, ve su voluntad, que tiene que hacer un camino diferente al padre. Por lo tanto, por más que reciba dinero, por más que reciba apoyo, que es una buena, una recurrencia que es buena, lo que va a suceder es que en un momento va a tener que tomar su propia decisión y va a tener que tener voluntad propia y va a tener que decirle al padre, mirá, esto es lo que yo busco estudiar diseño, que es lo que quiero, lo que estoy buscando. Y justamente cuando hablamos del despertar, cuando hablamos de un camino de despertar de la conciencia, que lleva a un estilo de vida, que lleva a un estudio, cuando nosotros queremos recorrer ese camino, las personas que nos ven, ya sean amigos, familiares, conocidos, por ahí les puede parecer medio raro que, por ejemplo, esté eliminando el alcohol en mi vida, la droga, que empiece a hacer un trabajo a la noche y no salga porque tengo que meditar temprano, tengo que despertar a mis 5 de la mañana para estudiar un defecto. Y de a poquito, una buena recurrencia donde me daban apoyo, donde me daban contención. En un momento uno tiene que ser la paloma que sale del nido y empieza a volar por sí sola, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con una recurrencia mala, con todas aquellas recurrencias que no son buenas? Recibimos un trato totalmente egoísta, totalmente violento, situaciones que nos llevan a discusiones. Y si quiero vivir mi vida sin conflicto, sin pelea, y empiezo a autoobservarme, empiezo a ver de que esa pareja que está todo el día tratándome mal, yo trato de dejar quizás de mirar tanta televisión, no consumo alcohol y esa persona me obliga, me maltrata y me empieza a manipular, termina siendo una cadena. Y uno a veces tiene que saber decir basta, saber finalizar ese momento, sabiendo de que hay vínculos que uno, aunque no quiera, ya lo ha generado. Aquí no le pasa de que escuche una historia que un hombre le pega a una mujer y esa mujer se va. Vuelve otra vez la situación, por ley de recurrencia, a darse la situación. De que el hombre la encontró y que quiere que vuelva y la chica automáticamente vuelve con el hombre y se vuelve a dar por ley de retorno y ley de recurrencia, se empiezan a dar todos los mismos eventos, las mismas situaciones de conflictos, de peleas, etc. Entonces tenemos que saber que son cadenas, ya sean buenas o malas, y cada uno tiene que obviamente observarse, meditar, no pensar en lo extremo. Esto no quiere decir que uno se pelee con los amigos, con la familia, pero ahora voy a dar un par de ejemplos para que se comprenda un poquito mejor.
Pero lo importante es que cada uno analice, medite, reflexione sobre si uno está con una persona y le genera un conflicto interior, o el trabajo interior que se propuso no lo puede realizar porque está automáticamente queriéndose juntar con esas personas. Ejemplo, aquel que es deportista, que busca hacer un entrenamiento y tiene que tener una alimentación determinada y los amigos lo llaman para tomar cerveza, para ir de chicas, etcétera, de ir de fiesta, el chico, si no corta ese vínculo, automáticamente vuelve a caer en eso. Y después que termina no cumpliendo el objetivo en el deporte que está practicando, termina traicionando a sí mismo, se falla a él mismo. Entonces es importante cortar ese vínculo. ¿Qué es lo que sucede? Una vez conocí a un chico que me contó que tenía problemas con las drogas y que todo el tiempo consumía. Hasta que un amigo, que era un mentor para él, le dijo: para que tu vida cambie, tenés que cortar esos vínculos que te llevan todo el tiempo al degeneramiento. Cortar los vínculos. Se terminó. Ya no te juntás más con esos amigos, no te juntás más con esos cuates, con esos changos, no te juntás más. ¿Por qué? Porque cada vez que te juntás, por ley de recurrencia, sale el alcohol, sale la fiesta, uno termina siendo desleal y después se arrepiente. Pero cuando lo llaman de vuelta, por ley de recurrencia, se va dando ese fenómeno una y otra vez. Bueno, espero que haya sido claro hasta acá. Para los que están conectados, cualquier cosa después vamos a tratar de subir estas conferencias a YouTube, también las vamos a subir al Instagram. Y bueno, ahora veamos lo que es la ley de retorno y recurrencia en nuestra psicología. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hablar acá? Estuvimos mencionando que el fenómeno del retorno y la recurrencia se va dando una y otra vez de manera externa. Di ejemplos de manera externa. ¿Sí? Ahora veámoslo de una manera interna, porque estas charlas se llaman conocimiento de sí mismo y tenemos que aprender a ver la parte psicológica, que es sumamente importante, es uno de los pilares. Cada vez que nosotros entramos en contacto con determinado evento, con determinada persona, con determinada situación que es externa, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a retornar los yoes, empieza a retornar un yo puntual. Vamos a dar un ejemplo. Quiero estudiar, tengo que estudiar mañana para un examen, me tengo que levantar temprano. Pero ¿qué pasa? Me llamaron por teléfono los chicos, mis amigos, y no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque otra vez volvió a retornar, volvió el yo, me dijeron vamos a salir, automáticamente tengo el yo alcohólico, la fiesta o el yo parrandero y automáticamente vuelvo a esa situación y por ley de recurrencia empiezo a manifestar lo mismo de siempre. Empiezo a tener problemas, a levantarme tarde, empiezo a tener problemas con el tiempo, empiezo a tener problemas, no sé, familiares, porque dije una cosa y termina siendo otra, o al esposo, o a la esposa. Por el otro lado, veamos otro ejemplo, el yo perezoso. Empezamos y decimos, bueno, mañana voy a meditar temprano, me voy a despertar,
Y cuando estoy ahí a la noche, voy al baño, 5 o 6 de la mañana, y cuando me voy a despertar, o mejor dicho, me voy a levantar a hacer una meditación, automáticamente me toma la máquina el yo perezoso. ¿Y qué es lo que sucede? Entro en determinados pensamientos, en determinadas emociones, y no termino meditando. Y por ley de recurrencia se vuelven a dar un montón de situaciones. Que no llego con el tiempo, que no tengo energía, un montón de situaciones, que la vive solamente el perezoso, que tengo que dormir de vuelta, porque estoy cansado, porque me agoté mentalmente, y vuelve una y otra vez. Esto lo sabemos muy bien cuando termina el fin de año, que todos se proponen algo, tienen un deseo, tienen un interés por algo, y se dicen a sí mismos, este año voy a poner un emprendimiento. Y automáticamente, cuando lo van a hacer, en enero, febrero, cuando quieren arrancar, tienen un yo perezoso, o un yo que se junta todo el día con amigos y no puede llevarlo a cabo. O tiene lo que es quizás un yo derrochador, que hace y que cada vez que llega el dinero, esa situación puntual, siempre viene una parte puntual, un punto de partida, un punto de inicio, tengo dinero, empiezo a gastarlo, y después termino sin pagar la luz, sin pagar un montón de obligaciones que tenía, la escuela de las nenas, la cuota del auto, un montón de situaciones, y me lamento porque todo el tiempo la estoy arruinando. ¿Y por qué la arruino? Porque no observo la psicología. No observo que por ley de retorno vuelve el yo, es psicológico, vuelve a suceder. Y por ley de recurrencia me vuelven a ocurrir todos los problemas, todas las situaciones externas que vivo, el cansancio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo trascender estas dos leyes? Vamos a hablar un poquito sobre eso, para ir finalizando. Y tengan paciencia que vamos borrando de a poco. Bueno, ¿cómo trascender estas dos leyes? Bueno, de retorno y recurrencia. Como primer medida, lo que hay que hacer es empezar a autoobservarnos. Poniendo la atención en la conciencia, estando atentos, muy atentos a nuestra psicología, sabiendo que nosotros somos como una computadora, pero estamos detrás de la computadora. Ustedes pueden tener el celular en la mano, pero detrás alguien tiene el celular, o alguien está viendo detrás de la cámara de lo que es el celular. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar autoobservándonos para observar cuándo se manifiesta ese yo. Si observo y veo que tengo un yo lujurioso, voy caminando por la calle, automáticamente pasa una chica, me identifico y veo que hay un yo lujurioso, me autoobservo y lo elimino. Entonces, cuando una persona elimina el defecto principal, si no hay retorno, tampoco hay recurrencia. Todo este fenómeno no se da si no se da todos los eventos y las situaciones que eso trae por añadidura. Vamos a dar otro ejemplo. Si yo veo que tengo un yo alcohólico, en el momento de que esté tranquilo y viene la situación externa, o tengo algún familiar que justo saca la cerveza, si me autoobservo y logro verme, me voy a dar cuenta de que hay un defecto que está ahí manifestándose. Entonces automáticamente lo elimino. Como segunda medida, esto como obviamente la autoobservación es una de las herramientas.
Otra de las herramientas es la meditación reflexiva. Que va a hacer que nosotros nos sentemos tranquilos a la mañana, tengamos un librito, una agenda que llevamos y empezamos a ver por qué me salta ese yo. Si estudio un yo perezoso y me pregunto a mí mismo, ¿por qué tengo pereza en el momento que me levanto? ¿Qué es lo que sucede? Y que tiene sus justificaciones, ahí empiezo a observar, empiezo a meditar y empiezo a ver que detrás de la meditación también trae un montón de por qué. ¿Y qué es lo que pasa cuando le hago caso? Y me lleva a tener un montón de problemas, me hace perder la energía, no tengo tiempo, se me acumulan las obligaciones. Y cuando uno va estudiando internamente y va observando eso yo, entonces frena el retorno, porque cada vez que quiera venir, cada vez que por ley de retorno ese yo se manifieste, automáticamente lo elimino. Y la meditación reflexiva lo que hace es comprender un poquito ese defecto y gradualmente lo va eliminando. Entonces ya no soy más propenso a la lujuria, ya no soy más propenso a la pereza, ya me levanto a la mañana porque sé que trae un montón de beneficios, que de a poquito voy teniendo más virtud, voy logrando lo que es la voluntad para hacer todo lo que es el trabajo interior. Sé que si estudio el yo celoso, no voy a estar todo el tiempo controlando a mi pareja, sabiendo que hay libre albedrío y que yo la amo y que el amor es algo que va más allá de dominar a la otra persona, de controlarla. Uno debe comprender, y si no hay retorno, no hay recurrencia, no vuelve a ocurrir. Y tenemos que saber que los seres humanos tenemos un trabajo muy importante en esta tierra, y es aprender a madurar en espíritu, aprender a evolucionar, a lograr la evolución, para dejar de renacer en este mundo físico. Y si no hay retorno, no hay recurrencia. Automáticamente vamos a pertenecer a otros mundos, a mundos superiores. Y esto no lo digo yo, sino todos los maestros que han pasado a lo largo de la humanidad. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nosotros vamos a dar todos los días jueves a las 7 de la tarde, vamos a dar todas estas charlas, 1 hora. Pueden venir si quieren a la dirección de Presidente Roca 348 o la pueden ver si quieren vía Instagram y vamos a ver si logramos hacer algún video en YouTube. Así que bueno, nos estamos viendo y todas las preguntas que tengan ahí las vamos a ir contestando de a poquito. Saludos y nos veremos el próximo jueves. Bien, ahora vamos a ver cómo se sube. Lo que no sé ahora, me perdí, que son 8. Pará, que todavía está.